seguimos en Ulmañanas por Radio Ulma y como ya habíamos anunciado desde ayer que tuvimos Cine por la Memoria y pudimos compartir Venían a buscarme de Álvaro de la Barra, luego de la proyección tuvimos un momento para intercambiar reflexiones, impresiones y también consultas o dudas que teníamos para poder realizarle a Álvaro y por eso mismo ya estamos en contacto con él, que desde Buenos Aires nos está atendiendo, así que le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Álvaro, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días a todos. Espero que hayan disfrutado la proyección. Y bueno, estamos dispuestos acá a responder todas las dudas, comentarios, inquietudes que hayan surgido. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por tomarte estos minutos con nosotros. Acá en la mesa está Germán, está Martín también. Y fue muy emocionante, como te había dicho también fuera de micrófonos, y muy movilizador también poder no solamente compartir la proyección, sino después tener un momento entre la comunidad acá para intercambiar. Y por eso recogimos varias impresiones para poder preguntarte hoy. Antes de meternos en las impresiones de los vecinos, si bien pudimos ver que vos ya desde niño estabas metido en el cine o andabas en las vueltas de los proyectos audiovisuales por tu familia, ¿cuándo fue que decides dedicarte profesionalmente al cine? Profesionalmente al cine fue una decisión terminando el colegio. Terminando el colegio tenía que tomar la decisión, la vida me fue llevando a tomar una decisión más militante o buscar una profesión a la cual dedicarme en la vida. Y se me unió, me acuerdo el día, fue un día que tuve que tomar una decisión durante el fin de semana de si tenía una militancia más proactiva o qué iba a ser de mi vida. Y yo decidí en ese momento tomar algo que ya tenía, porque ya laburaba en cine, la parte técnica como asistente de cámara, estaba empezando a ser camarógrafo, y me acuerdo que decidí dedicarme al cine como una manera de transmitir valores y crear conciencia en lo que pudiera llegar yo con mi instrumento, para poder contar esas historias que no se contaban. Y me acuerdo que ese día que decidí que el oficio que ya tenía inculcado por la familia, lo asumía como mío. Uh-huh. Y ese es el... Y ahí empecé. Uh-huh. Y ahí empecé a sumar herramientas, a sumar experiencia, hasta que llegó un momento en que la vida también me fue llevando, porque el gatillo disparador, que llega mucho después, porque el juicio para obtener mi nombre demoró 15 años, lo iniciamos en el año 90 y se da en el año 2006, 2007, si no recuerdo mal, y es ahí cuando yo me digo internamente, me pregunto, bueno, creo que llegó el momento de hacer la película que siempre supe que iba a hacer, digamos, ¿no? Uh-huh. Que era la historia de mi padre. Uh-huh. A ver, ahí sí se nos entrecortó. A ver si a ver allí, Álvaro, si nos escuchás bien. Yo los he escuchado bien todo el tiempo. Ahora sí. Repito, la segunda patita de la respuesta era, uh-huh, el gatillo disparador fue para hacer la película, uh-huh, que fue la obtención de mi nombre, ¿no? Uh-huh. La obtención de los apellidos de mi padre. Que en ese momento, como cuenta la película, yo vivía en Europa, pero fue el momento en que dije, bueno, llegó el momento de hacer la historia, no solamente de mis padres, sino de la recuperación de mi identidad y todo lo que viene y conlleva eso, ¿no? Uh-huh. Que para mí era un viaje interno también, ¿no? El empezar a responderme esas preguntas que desde la adolescencia me hacía, de dónde soy yo finalmente, ¿no? Pertenezco a una familia exiliada chilena, pero crecí conociendo la realidad caribeña, y en realidad inconsciente o conscientemente había vuelto a Europa un poco tras mis pasos, ¿no? Entonces, uh-huh, era un poco el definir más bien de dónde era, ¿no? Porque en Francia había conseguido un paraguas que me protegía de esta falta de base identitaria, que era yo soy latino, uh-huh, porque para los franceses, seas de Dominicana, de México, de Argentina o Uruguay, uno es latino y ya.
Entonces yo lo acepté, lo adopté y me cubría bajo ese paraguas frente a la europeidad. Y Álvaro, este contar tu historia, ¿no? A través de la herramienta del cine y todo este proceso, ¿vos lo atravesaste como una reconstrucción de tu historia o como una construcción de tu historia? Yo creo que un poco el signo que lleva la orfandad es el reconstruirse constantemente. Creo que la construcción que hice internamente durante el proceso de pensar y hacer la película, y que está plasmado en la película, digamos, es parte de un proceso que yo creo que, si bien se exacerba cuando uno tiene unos 30 años, digamos, no para en nosotros los que tenemos el sino de haber crecido en otra tierra. Cuando digo orfandad me refiero no solamente a la carencia de los padres, sino de la tierra también, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente hay valores que tú dices, bueno, ¿son míos o no son míos? Esta nostalgia por un Chile que yo no conocí, que realmente no conocí, pero que se me ha transmitido a través de la añoranza por la comida, de la añoranza por los olores, de la añoranza por una realidad que quizás, como evidentemente no conseguí luego cuando yo lo conocí, porque era la añoranza de Pablo, que me transmitía un Chile de los 60, finales de los 60, comienzo de los 70, que no tiene nada que ver con el Chile que yo conocí, ¿no? Uh-huh. Y todo eso es parte de esta construcción que a mí me toca hacer, pero que luego no se queda ahí, es dinámica, ¿no? Porque la memoria tiene, la reconstrucción de la memoria tiene eso, de ser esa arena que se te va escapando cuando tratas de asirla, ¿no? Se vuelve a escapar y vuelves a tomar un puñado de arena y se vuelve a escapar y algo te va quedando. Yo creo que en el proceso de reconstrucción, por lo menos en mi caso de la identidad, siento que particularmente es algo que siempre voy a estar construyendo. Ahora estoy en Argentina, instalándome en Argentina, y también intento ver cómo después de la búsqueda de la chilenidad en mí, me vi sentimentalmente, anímicamente no perteneciente. Uh-huh. Me sentí como eyectado. Dije, bueno, busquemos un lugar. Y ahora estoy acá, buscando un lugar. Veamos si lo encontraré, pero es un poco eso, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a esto que mencionabas, y es algo que resonó muy fuerte entre los vecinos ayer, con respecto a algo que decías, que Chile no es el Chile por el que tus padres dejaron la vida, ¿no? Ya ahí llegando al final del documental, y justo que lo mencionabas también, ¿cómo pensabas o cómo creías que era Chile y con qué país te encontraste? Bueno, yo creo que nos pasa un poco a todos los hijos de exiliados, conversando con amigos y hijos de exiliados que conozco, y otros que han hecho proyectos o literarios o artísticos o incluso cinematográficos, que tenemos en el exilio crecimos con una añoranza por un Chile que nos transmitían los padres, los adultos, los familiares cercanos, pero que no es el Chile o el país de origen, porque puede ser llevado al caso uruguayo, al caso argentino, uh-huh. Que no es el que nos toca vivir, porque el tiempo ha hecho de que las realidades sean distintas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el caso chileno, mi tío Pablo me transmitía un Chile cooperativo, preocupado por lo social, con unas ganas y una inmensa mayoría tratando de construir una sociedad más humana, más justa. Y cuando yo llego a Chile, me encuentro totalmente lo contrario. Muy poco sentido de cooperativismo, muy poco sentido de lo social como sociedad, de lo humano. Me consigo una sociedad con todos los ismos, arribista, clasista, racista, y es la sociedad, de hecho, a mí que me ha tocado vivir en varios países, la sociedad más inhumana que yo he conocido. Uh-huh.
Qué fuerte, porque sabés que luego de hablar, de reflexionar sobre esto, sobre el Chile que tal vez tú esperabas y el que te encontraste, también un vecino nos compartió una reflexión que te queremos extender, que él decía, se ve, se nota quién ganó la batalla, ¿no? Frente a estas circunstancias de los golpes de Estado, no solamente en Chile, sino en toda la región, se nota quién ganó y quién sigue ganando, porque este vecino considera de que esto no es algo que terminó, porque otras generaciones luego van a ser perseguidas también. ¿Estás de acuerdo con esta reflexión? Sí, yo creo que en parte sí, porque lo único que no estaría de acuerdo es en seguir viéndolo como una batalla. Yo creo que las sociedades hemos caído por décadas en esta visión que solo le sirve a muy pocos, de polarizar políticamente las sociedades. Yo creo que si lo seguimos viendo como una batalla y no como un bienestar social, la búsqueda de un bienestar social para todos, no vamos a entender que estamos todos dentro del mismo proyecto, ¿no? Uh-huh. En este punto creo que no lo seguiría llamando una batalla. Uh-huh. Ahora, también es cierto de que si no contamos las experiencias del pasado, cosa que está muy marcada en Chile, vamos a seguir repitiendo las mismas experiencias, sobre todo para las nuevas generaciones. No va a haber un patrón de actitudes, acciones que se ha tomado como sociedad y como generaciones jóvenes, y corremos un peligro enorme de que se repitan. Uh-huh. Yo he hecho proyecciones de la película en colegios, digamos, más preocupados por lo humano en la sociedad, más progresistas, si quieres, para hacerlo más sencillo, donde estudian hijos de amigos míos, y generación adolescente me han dicho a mí, hijos de exiliados, me han contado a mí, después de ver la película, que ellos no conocían la historia de la dictadura, que ellos no conocían los detalles que yo doy en la película. Y yo no estoy haciendo una película, si quieres, meramente histórica o sociohistórica desde ese punto de vista. La mía es una historia muy particular, muy íntima de mi recuperación de identidad. Entonces me sorprendía de sobremanera como hijos de amigos míos no habían conversado con sus padres y sus padres no habían conversado con ellos. Entonces hay un salto cualitativo de falta de información en las nuevas generaciones que es muy peligroso, y los militantes del MIR tenían, por lo menos eso es lo que yo sentí cuando llegué, y luego de ver mi película me lo confirmaron, tenían un voto de silencio, donde ellos no iban a hablar y no iban a contar sus experiencias, por miedo a que los juzgaran, por miedo a que la sociedad los vejara en sus tratos, y eso yo creo que es muy negativo para la sociedad, y sobre todo para las futuras generaciones. Entonces, algo que me gustó mucho de las proyecciones que se hicieron con la película en Chile, es que el MIDE se empezó a dar cuenta de que tenían que contar sus experiencias. Ya han empezado a sacar libros, han empezado a dar entrevistas para investigaciones bibliográficas, y en ese sentido creo que está logrado un gran objetivo, que era que las experiencias del MIR se contaran y se conocieran, tanto como el Partido Comunista, tanto como todos las víctimas políticas que fueron masacradas durante la dictadura cívico-militar, y las nuevas generaciones comprendieran y aprendieran esos procesos, para no repetir ni caer en las mismas trampas que se pueden generar en este tipo de lucha. Álvaro, ¿cómo estás? Aquí Martín te saluda. Hola, Martín. Tú sabes que justamente esto fue algo que justamente mi compañera lo mencionó también, digamos, porque, bueno, el papá de mi compañera, que por suerte vive aún, estuvo preso en dictadura en la Argentina, tuvo que exiliarse, y bueno, un montón de peripecias que vivieron en esa época, pero también durante muchísimo tiempo costó que ella pudiera hablar con su padre sobre esto. Él tenía mucho temor también de dar esa información, de dar a conocer
esa información y de contarle cosas a sus propios hijos, ¿no? Por miedo a todo esto que tú mencionabas, digamos, ¿no? Como que esto quedó en toda la región, me parece, ¿no? Entonces también otra de las cosas que se planteaban era un poco eso, ¿no? Porque este camino que transitó esta generación de luchadores, también generó una experiencia de violencia sufrida, que quizás no solo le quedó a los que tuvieron la experiencia con el miedo de abrirlo a sus familias, de abrirlo a su entorno y de ver qué pasaba con esto de la estigmatización que tú dices, pero también a las generaciones futuras que conocieron la historia, que van conociendo la historia, también se les trasladó un poco el miedo de, bueno, tampoco queremos pasar por eso, ¿no? ¿Estamos dispuestos realmente a dar la vida, a ser secuestrados y estar torturados durante tanto tiempo como pasó? Digamos, hay como que quedó toda esa sensación de miedo. Es como muy difícil de quebrantar eso también, más allá de conocer la historia y que no se repita, también el miedo que que generaron quienes llevaron adelante estos golpes de Estado y estas dictaduras es acallar al pueblo y generar este miedo y que crezca aún más, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, no, Martín, en ese sentido, el terrorismo de Estado, esa es una de sus misiones más importantes, claro, ¿no? Y que perdure el tiempo esa sensación. Ahora, también, y te lo digo por el caso chileno, como diría la Negra Sosa, me gustan los estudiantes, porque ellos vienen sin esos miedos. Por ejemplo, en Chile, las últimas 2 generaciones de pingüinos, que se llaman, son los chicos que vienen saliendo del colegio, vienen sin ese miedo. Han aprendido nacieron en dictadura, pero crecieron sin el miedo, y eso se notó en el 2019 en Chile. Ahora, quiero aclarar también, por si acaso creo que no fue así, pero por si acaso se tomó así, yo no hago, ni hice, ni mi intención jamás va a ser hacer una recriminación a la gente que no ha podido, incluso todavía hoy, hablar por las vejaciones y que sufrieron en dictadura, porque es algo muy natural que luego de una tortura, de una pérdida, de un dolor, tratar de sobrevivir, para sobrevivir al día a día, tu cerebro necesita cerrar esa parte de tus recuerdos y tu memoria, y estar recordándolos todo el tiempo no va a ser sano para esa persona. Entonces entiendo que no quieran abrir esa caja de Pandora, y es totalmente comprensible. Ahora, no, al contrario, se entendió y parece que es muy valiente quienes logran contarlo, de hecho. Es valiente y valioso para el resto que esas historias se cuenten. Entonces, en la medida de lo posible, en cada individuo lo verá en su individualidad, digamos, sentir lo valioso que puede ser contar las experiencias y tomarse un momento. No digo quedarse en la victimización y estar todo el tiempo recordándolo, pero sí en algún momento abrir esa puertecita que yo sé que es dolorosa y contar las experiencias. Mira, te cuento una experiencia porque con la película, que habrán visto, yo intenté no hacerlo ni desde la victimización, ni desde el reproche, ni de la venganza, digamos. Son cosas que me planteé desde el inicio. Hubo una proyección muy particular, hubo varias, pero hay una que me llamó totalmente la atención, donde una persona del público se levantó y me dijo que luego me quería comentar algo. Me extrañó porque no lo dijera en público, y cuando salí de la sala se me acerca y me dice: te quería comentar que para mí tu película me dio un tono con el cual poder hablar cosas que nos pasaron en dictadura que yo no he podido hablar hasta ahora en la mesa, porque mi abuelo es general que trabajó en la dictadura en la isla de Pascua, y mi otro abuelo es un pescador desaparecido de la isla de Pascua, y siempre hemos creído que un abuelo tuvo que ver con la desaparición del otro, y eso mi hijo no lo sabe. Y con tu película encontré un tono donde podemos hablar el tema en la mesa
sin que se vuelva una discusión, sin que se vuelva una afronta contra mi abuelo. Y así mi hijo podrá nacer creciendo cómo ha sido la historia familiar. Y a mí eso me llenó completamente en el sentido que buscaba la película, que era abrir la conversación, incluso en los hijos de los victimarios, porque hay muchos hijos de victimarios que no conocen la historia propia familiar. Uh-huh. En Chile no hubo juicios abiertos, no hubo una condena social, y tampoco ha habido una política de memoria, una política de recuperación de la memoria ni de derechos humanos que sea política de Estado. Y de hecho hay un pacto del silencio. Entonces, hasta que como ley de Estado surjan estas iniciativas, no podrán hacer un proceso de sanación social, digamos. Y eso va para las familias de todas las partes involucradas. No solamente de las víctimas, sino también de las familias de los victimarios. Hace pocos días, Álvaro, estuvimos hablando con referentes de Historias Desobedientes, que es el colectivo de hijas e hijos de militares participantes en la dictadura cívico-militar de nuestro país. También sabemos que existe en otros países. Y esto que vos comentás también me hace recordar que una de estas familiares se enteró dónde trabajaba su padre en el liceo, cuando le tocó dar dictadura. Claro. Son muy interesantes las historias que están surgiendo desde ahí. Efectivamente, están naciendo en Uruguay, en Argentina y en Chile estas asociaciones, porque va surgiendo. Sí, lo que te decía antes de que a los 30 uno comienza como con un proceso, todos en general, hayamos pasado por procesos de exilio, de dictaduras o no, comenzamos como una revisión de la historia familiar. Y cuando esos procesos comienzan a pasar, si no pasó en la adolescencia, digo, a los 30 como que hay algo sociopsicológico que ocurre en el individuo, uh-huh, que hace que uno empiece a preguntarse de dónde viene mi abuelo, por qué nos mudamos cuando yo era pequeño, por qué nunca más se habló de este tío, qué pasó con el lado de mi madre. Y estas preguntas empiezan a generar la curiosidad y empiezan a surgir todas las informaciones que se quisieron callar cuando éramos pequeños. Y esto es muy interesante y muy enriquecedor para el proceso, no solamente individual de la persona, sino social, porque en países como Chile, donde se ha negado mucho y a ultranza la profundidad del terror de la dictadura, van surgiendo voces que van sacando a la luz la verdad. Y si no escuchamos todas las voces, es muy difícil construir una nueva sociedad. Uh-huh. Álvaro, en el documental, en este recorrido que realizaste mientras lo estabas creando, te reencontraste con ex compañeros de tus padres, ex compañeros y compañeras, ¿no? ¿Sentís que, sí, o pudiste sentir que al verte, al reencontrarte, también venían a buscarme, contribuye a que ellos también puedan completar un ciclo o cerrar un ciclo? ¿Pudiste sentir que faltaba también el reencuentro con vos? Sí. No sé si cerrar, pero sí dar un paso. Por ejemplo, hay unos más que otros, digamos, ¿no? Mira, hay una yo creo que lo que me respondió no solamente una militante, sino la mujer de Miguel Enrique, Carmen Castillo, que también es cineasta. Cuando salió de ver la película me dijo: Álvaro, hiciste la película como lo hubiéramos hecho nosotros. Y a mí eso me llenó completamente, porque yo tenía mucho temor, si quieres, de mostrarle la película a ellos, la generación de mis padres militantes, porque yo estaba haciendo una película muy personal desde mi punto de vista como historiador, como persona que no creció en Chile. Entonces, que yo pudiera sentir que yo conectaba con ellos, en lo personal eso me llenaba mucho, pero también me demostraba que ellos habían entendido
la devolución que mi generación les estaba haciendo como mirada que no fuera desde, a priori, desde el juzgar y de lo crítico, sino como observadores. Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, los otros, los del colegio, la militancia más joven, les llenaba y les abrió una puerta a una nueva reflexión, por esto que te digo que ellos, por suerte, no están todo el tiempo abriendo esta caja de Pandora, que son los recuerdos más duros de su memoria, sino que tenían la bondad y la dignidad de abrirla por mí y para mí y por el proyecto de la película, pero al mismo tiempo lo hacían porque era una parte de la historia de ellos con Alejandro, con mi padre, que podían abrir y volver a ver, y volver a ver y volver a ver desde la distancia, porque lo bonito del trabajo con la memoria y el trabajo con archivos, que por eso me gusta tanto, que no es lo mismo cómo lo recuerdo hoy que cómo lo recordaba hace 10 años o cómo lo recordaba hace 20 años cuando volvió la democracia en el 90 y vuelvo a mirar los momentos que viví o las fotos que tengo de recuerdo de una manera distinta porque yo soy distinto en el hoy y lo seré distinto mañana. Entonces ese revisionismo siempre es importante y siempre te da una vuelta de rosca en donde estés parado. Uh-huh. Álvaro, sin duda podríamos estar horas hablando con vos también y haciéndote preguntas. Ojalá tengamos la posibilidad de que puedas estar aquí en Uruguay en algún momento, pero para finalizar quería hacerte una consulta a nivel general, ¿no? Porque habían dos vecinos que son de Colombia y cuando terminaron de ver el documental le trajeron la reflexión de que para nosotros, por ejemplo, en la construcción de la memoria, ¿no? Son ausencias, ¿no? Como son las personas desaparecidas, que son los sentimos como estas ausencias, para ellos, como se criaron, ¿no? Y en la idiosincrasia de su país, era la identidad. Estaba bien, porque ellos creyeron pensando que las personas de izquierda le habían hecho lo peor al país, ¿no? Una destrucción, y naturalizaron, ¿no? Pensar que en realidad no son ausencias, sino que es natural que te críe tu abuela, que es natural que pierdas un familiar, ¿no? Dentro de esa naturalización general. ¿Vos creés que hoy los golpes de Estado aquí en la región y las consecuencias ya están naturalizadas en las comunidades? No, espero que no, digamos. Efectivamente, yo creo que la visión caribeña, incluyo lo que puedo absorber de los comentarios del público colombiano que había, es distinta porque la familia, la construcción de la familia, la construcción del día a día, del cotidiano en el Caribe es distinta. Bueno, aparte de una tropicalidad que hace el día a día mucho más con el sol y el mar tan cerca, se vive distinto, digamos, ¿no? Por eso yo vivo también un exilio, digamos, de Venezuela cuando estoy ahora viviendo en el sur, porque la cotidianidad familiar se transforma en el abuelo, en la tía, y eso pasa muy a ser el cotidiano. Ahora, que las dictaduras sean parte de nuestra realidad en América Latina, te diría que en toda la zona andina seguramente lo han sufrido más porque han habido más golpes de historia a través del último siglo. Yo aspiro que hayamos llegado a una madurez como países en la que el golpe de Estado no sea algo que esté latente en el tablero. Yo creo que Chile, que es uno de los países donde yo sentí que cuando llegué, sobre todo todavía, y cuando empezó la democracia, era un martillo que seguía alzado y que estaba latente. Espero que eso se vaya disolviendo. Ahora, señales claras de que eso no es así no hay todavía en Latinoamérica. Tenemos el caso de Dilma en Brasil, que fue la única presidenta latinoamericana que hasta ahora
intentó hacer una depuración del ejército y vimos cómo terminó, digamos. Se le sacó del gobierno con un juicio más que orquestado, podemos saber hoy, digamos. Entonces, y en Chile ni siquiera se intentó, ni siquiera cuando Bachelet, que fue la persona como que tenía las credenciales más rígidas para hacer una depuración, cuando fue ministra de Defensa, lo intentó. Eso no ha ocurrido, y es grave porque las escuelas de las armadas, de los ejércitos de los países, siguen estando las mismas personas que participaron en la dictadura. Entonces, yo creo que hasta que no cambiemos eso y esa manera de ver nuestras fuerzas armadas, nuestro ejército, que finalmente, y no quiero que nos convirtamos todos en Costa Rica, digamos, que no tiene ejército, pero ¿para qué necesitamos el ejército? O sea, replanteémonos esta concepción. Ya las guerras de independencia pasaron, ya las guerras limítrofes, si hay alguna confrontación, se ve muy anacrónico tener que entrar en guerra por una pequeña hito fronterizo que hay que correr un poco más allá o un poco más acá. Yo creo que Latinoamérica puede entrar en una madurez de decir, bueno, las Fuerzas Armadas tienen que ser una fuerza de contención y de ayuda en caso de catástrofe, en caso de quizás de seguridad pública, si hay alguna crisis importante que haga que sea contenida, pero no que nazca en la academia esa sensación de confrontación y de violencia y de guerra que tienen hoy por hoy, incluso con lo que ellos llaman enemigos nacionales. Uh-huh. Álvaro, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias también desde toda la comunidad de Punta del Diablo por abrirnos la oportunidad de ver y de compartir. Ayer venían a buscarme y esperamos que puedas estar en Uruguay pronto también para poder compartir un poco más de estas charlas. Muchísimas gracias. Quedan los micrófonos abiertos siempre de Ulmañanas y de Radio Ulma. Yo también les agradezco mucho, me alegra mucho que hayan podido disfrutar de la película y ojalá me toque ir alguna vez a Punta del Diablo. Conozco algo Uruguay, Montevideo, Atlántida, por ahí, hasta ahí llego. Y no conozco Punta del Diablo, así que me encantaría alguna vez poder tener la oportunidad. Quedás comprometido entonces. Perfecto. Gracias, Álvaro. Les mando un abrazo, chao, chao. Ulma.